No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va por ahí? Acá estamos con una nueva edición de nuestro programa de todos los miércoles, de 20 a 21 horas por Radio de Todos, desde Lanús, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todo el mundo, como digo siempre, acá con el señor Ricardo Fernández Totti, con quien co-conducimos este programa, y le doy la bienvenida. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buenas noches. Sí, ya estoy absolutamente perdido hasta ahora. Sí, ya está, uno viene de batallar todo el día. Pero bien, gracias a Dios, muy bien. Uno viene cansado por ahí, pero llega acá y es como que empieza a renovar las energías. Esto es un lugar motivador. Exactamente, la radio es un lugar motivador. La radio, nuestro programa Historias de Vida, nos da como un elixir y nos renueva la energía cada día, ¿no? Cada vez que lo tenemos que hacer y salir al aire, ¿no? Yo estoy un poco cabizbajo, te imaginarás que por supuesto, por cuál es el motivo, ¿no? Por supuesto. Pero, a ver, yo siempre digo algo. A veces no solamente no hay que ser tan triunfalista, es decir, bueno, ¿por qué no? El tema es haber llegado, que no es poca cosa. No, para nada. Es haber llegado, que no es poca cosa. El problema es cuando nos empezamos a hacer y nos empezamos a amargar porque no ganamos. Pero sí tenemos que decir que Racing, en este caso, sí. Racing fue uno de los equipos más importantes del país por haber llegado. ¿Sabes que y eso es muy valorable. Sí. ¿Sabes que anoche, después que terminó el partido, lo escuchaba Gustavo Costas, ¿no? Sí. Muy apenado en la conferencia Ese de muchacho prensa. me da mucha pena. Y él decía que le había fallado a la gente. Y yo no creo que sea así. No, yo no estoy de acuerdo con esa declaración de Gustavo Costas. Porque creo que, y mucho menos él, ¿no? Lo que pasa es que es muy pasional. Es muy pasional. Es muy pasional. La vida de él es Racing. Gustavo es muy pasional. Sí, totalmente. Yo ayer tenía mucho, es decir, yo lo veo cuando lo transmiten y veo cómo se pone, y cómo corre, y cómo va de un lado para el otro y se agarra la cabeza. Yo digo, este pibe un día va a tener un problema, ¿viste? Claro. Porque no es broma, ¿eh? No. Lo vive con una pasión, de una manera que yo no sé si hay muchos técnicos que lo vivan como lo vive. Siempre fue así, siempre. La verdad es que, y después ayer, cuando hablaba en la conferencia de prensa y decía eso, la verdad que yo no estoy de acuerdo, no sé si nos estará escuchando o alguien cercano a él, pero precisamente que se lo diga, viste, que no debe pensar de esa manera, ¿no? Claro, lo que pasa es que él siente un compromiso tan grande para con la gente. Absolutamente. Para con lo que hace. Sí. Le da la vida a eso. Por supuesto. Sí. Que esas son las cosas que tenemos que valorar. Sí. Esas son las cosas que tenemos que valorar. Esas son las cosas. A ver, yo esto lo digo como hincha de fútbol. Sí, por supuesto. No sé si se entiende. Yo esto me pasa con el club de mis amores también. Nombralo. De Banfield. Con Banfield, por supuesto. Yo me pasa con él. Reniego, pero muchas veces uno tiene que entender
aquellos que han hecho mucho, y esto va para muchos que hablaron de algunos técnicos y todo, que han dado todo. Totalmente, Han dado todo. totalmente. Y algunos han podido llegar a darnos una tremenda alegría, Sí. como es una copa. Sí, Otros no. No por eso han sido malos técnicos, sí, sí. sino las circunstancias se dan porque el fútbol es muy complicado. Es muy complicado. Y desde los que están... Este fútbol de hoy, ¿no? Tal cual. Este fútbol de hoy es tal muy complicado. cual. ¿Pero por qué? Porque tenemos unas diferencias tremendas. Tanto en lo deportivo como en lo social de cada club, Sí. dentro de la primera sí. división. Es así, lo tenemos que reconocer, muchachos. Cuando nosotros empecemos a reconocer qué es lo que nos está pasando, ahí vamos a empezar a entender. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay una gran diferencia. Cuando nosotros jugamos con un Boca, cuando nosotros jugamos con un River, cuando nosotros jugamos con un Racing, con un Independiente, nosotros no solamente corremos, los queremos morder. Pero yo les voy a decir algo. Con lo que vale un jugador de River, pagan 3/4 plantel de Banfield. Totalmente. Y de Lanús. Estamos. De Platense. y Entonces, vamos a exigir en igualdad de condiciones. Así no podemos exigir tanto. No se puede. No, Entonces, no se puede. tenemos que sí hacer un llamado de atención, no tanto a los técnicos, que es lo que tienen. Es lo que tienen. Y ellos piden más, pero no les dan. Sí. Piden pan, no les dan. Y no le dan porque no. Entonces, ¿qué pasa? Esto es así. Entonces no les dan. ¿Y qué hacen? Y tienen que jugar con lo que tienen. Con lo que tienen. Sí. Entonces después tenemos que entrar en otro terreno, que es el dirigencial, que ya es otro tema. Ya no pasa por lo deportivo. Créanme que no pasa por lo deportivo. No. Entonces, en este momento estamos hablando desde el punto de vista deportivo. Deportivamente, Racing ha hecho algo maravilloso. Extraordinario. Maravilloso. Extraordinario. Con un técnico digno de aplaudirlo. Totalmente. Por su comportamiento, por su entrega. ¿Qué más quiere? ¿Qué más se le puede pedir a un hombre? Las cosas no fueron como... En la vida todo nos va de una forma y que a veces queremos que nos vaya de otra. Sí, pero bueno. Planificamos una cosa y después resulta Pero otra, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el exitismo argentino, viste cómo es, ¿no? Por eso yo decía recién cuando lo escuchaba en la conferencia de prensa anoche a Gustavo Costa, que decía que le había fallado a la gente. A mí como hincha de Racing yo no siento que me haya fallado, a mí no me falló en absoluto, si nos llegó hasta las semifinales. Claro. Y bueno, como vos bien decís, es un deporte y tiene que haber un ganador y tiene que definirse. Bueno, tal cual. A lo mejor nos tocará en la próxima o no lo sabemos, ¿viste? Pero no creo que el hincha de Racing hoy sienta que fue defraudado por Gustavo, por el equipo, por su club, ¿no? Que hay mucho de suerte también. Totalmente. ¿Sí? Bueno, lo hablábamos hace un momento antes de entrar al aire no presentamos a Alejandro Filimonchú, que está siempre al pie del cañón acompañándonos con su maestría en los controles, ¿no? Para que esto salga como sale al aire por Radio de Todos desde Lanús, de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina.
Yo no creo que el hincha de Racing se sienta defraudado por el equipo. Nos llevaron hasta las semifinales y bueno, Perú no se pudo ir a Perú, mala suerte. Pero convengamos también, Ricardo, que el fútbol en general, en el mundo, está pasando por un momento, creo yo, crítico. Se ha convertido en un negocio fenomenal. Estamos de acuerdo. Fenomenal. Vos fijate el caso del chico Mastantuono, que hizo un gol en el Superclásico y se lo llevaron. ¿Cuánto duró? No duró nada. No duró nada. La cláusula de rescisión para un equipo como Real Madrid, 40 y pico de millones, Alejandro, 40 y pico millones de dólares, de euros. No es plata para un equipo como Real Madrid. Y se lo llevaron de la noche a la mañana, sin mediar. Entonces, es complejo, es una cuestión muy, muy compleja. Hoy lo hablábamos también, el fútbol brasileño, la liga brasileña mueve mucho dinero también. Los brasileños allá habían estado bien. Creo que Racing no tuvo la suerte de campeón. Me parece que le faltó ese cuartito de vuelta, porque se perdió muchos goles al final. Muchos goles se perdió al final, no menos de 6, 7 goles. Reconozcamos el arquero brasileño, también hay que darle un crédito, ¿no? Porque ha salvado goles que vos decías, la pelota estaba adentro, y sin embargo, tuvieron la suerte que necesita esa vueltita para ser campeón, ¿no? Pero bueno, ya está, ya pasó, es una justa deportiva, no hay que llorar sobre la leche derramada, se llegó hasta donde se llegó, se disfrutó, se tuvo mucha expectativa, estuvimos muy esperanzados, pero bueno, ya está, ahora habrá que barajar, dar de nuevo y ver si Racing otra vez el año que viene. No sé si el año que viene va directamente no, hay que volver a hacer todo el recorrido. Claro, sí. Así que bueno, veremos qué pasa el año que viene pero no creo que el hincha de Racing se sienta defraudado. Esto lo digo como hincha de Racing de toda la vida, ¿no? Yo no me siento defraudado. La verdad que me hubiera gustado ganar. Eso nos pasa a todos, ¿no? A mí me hubiera gustado hoy haber dicho, bueno, esperemos a ver que la Copa quede en Avellaneda, pero no pudo ser. Bueno, mala suerte. De esto se trata el deporte, ¿no? De esto se trata el deporte. Y vos sabés que voy haciendo un poquito de historia, a consecuencia de nuestro programa, que es Historias de Vida. Estuve repasando un poco los campeonatos, porque vos te acordás que cuando nosotros éramos chicos se jugaba la Copa Libertadores de América. Ahora es la Copa Conmebol, pero cuando nosotros éramos chicos era la Copa Libertadores de América, ¿no es cierto? Entonces, el equipo que más Copas América ganó fue Independiente, con 7 copas. Lo sigue Boca con 6, River y Estudiantes de La Plata con 4. Yo no me acordaba que Estudiantes de La Plata tiene 4 Copas Libertadores, no me acordaba, vos sabés que no lo tenía en mente eso. Estoy acá conversando con Alejandro. Y Argentinos Juniors, Racing, San Lorenzo y Vélez una. Entonces tenemos 8 equipos que han ganado Copas Libertadores, ¿no? Y en total tenemos 17, 21, 22, 7, 13, 17, 21 y 4, 25 Copas Libertadores tiene la Argentina. No es poco. No es poco. Creo que hay países que no tienen ninguna. No sé el caso de Bolivia, no creo. Venezuela, Perú, no sé. Perú tampoco. Así que no nos ha ido tan mal. Y otra cosa que estuve viendo es que el jugador que más Copas Libertadores ganó es Pancho Sá, Francisco Pancho Sá. Ganó 6 Copas Libertadores, 4 con Independiente y 2 con Boca. Muy bien, Alejandro, ahí, muy bien conmigo. Así que haciendo un poquito de historia, yendo para atrás, mirando cómo nos había ido en las Copas Libertadores, me encontré con estos datos, ¿no? Que me acuerdo que era todo un evento, bueno, ahora también, pero como ahora hay tantos campeonatos, porque ahora tenemos nosotros la Copa Argentina, tenemos la Liga Profesional de Fútbol, tenemos la Copa de Leche, tenemos la Copa de Leche, tenemos más copa que vajillero, que estantería para ponerla. Pero antes era el campeonato local. Los campeonatos eran
¿Cuántas veces cambió en los campeonatos en Argentina? Ricardo, vos que sos un futbolero de ley, No, pero antes ¿cuántas era veces más. cambió? ¿Te acuerdas que estaba el Nacional? ¿No es cierto? Sí, el Metropolitano, el campeonato metropolitano. Sí, sí. Que creo que San Lorenzo fue campeón del campeonato metropolitano, si mal no me acuerdo, en el 72, con los caras sucias. De los dos. ¿Viste? Ahí está. Primero el Metro, después el Nacional. ¿Primero? Primero el Metro, después el El Nacional. Nacional, ahí está. Sí, 72, ¿Viste? 74, creo. Ahí está. Nos está aportando Alejandro, futbolero de pura Por cepa. eso, digo, cuánto rollo que tiene el fútbol, ¿no? Cuánto rollo. Totalmente. Cantidad. Los que ya tenemos algunos años hemos visto tantos cambios, este campeonato de 30 equipos. No hay en el mundo un campeonato que tenga 30 equipos. No. Es una locura, es una cosa. Está bien, hay equipos, sin desmerecer a nadie, por supuesto, esto no es peyorativo ni nada que se le parezca. Sarmiento de Junín, Independiente Rivadavia Mendoza, Central Córdoba, el equipo Santiago del Estero. Pero vos sabés que yo estoy de acuerdo. ¿Que haya este tipo de campeonatos? ¿Sí? ¿Sabes lo que pasa? Porque si no, ¿cuándo se le da? Lo que pasa es que, claro, acá hay que pensar en algo. Todo está muy lindo. Pero después se encuentran con un gravísimo problema. Ascender cuesta, pero llegan. Pero después nos encontramos con que no hay plata para mantenerse. Para mantener. Porque es una cuestión económica. Sí. El problema está por ahí, por lo económico. Entonces, a los clubes chicos hay que ayudarlos. No hay que empujarlos. Que tengan la oportunidad, ¿no? Hay que ayudarlos. Ayudarlos que tengan la hay oportunidad. que empujarlos. Claro. Por eso las divisiones, si queremos tener un gran fútbol, tenemos que tener una gran cabeza para pensar en cómo generar más estrellas. Sí, claro. A ver, y que las estrellas no sean solamente por la plata. Entonces, Que sean por la camiseta. y para eso hace falta trabajar mucho, pero mucho con los infantiles para que vayan creciendo y amando la camiseta. Ahora, Ricardo, te planteo esta pregunta, porque sos un futbolero de ley. Lo mismo también ahí Alejandro. Un chico demuestra, empieza a crecer. Sí. Te empiezan a aparecer los representantes. Tenemos el grave problema. Los padres creo que son los primeros que dicen, llévatelo. Pero claro, si los Llévatelo. padres- ¿A dónde te lo querés llevar? Pero a Londres te lo querés llevar, pero a esto lo- Liverpool, a no sé, a, Pero yo he tenido- a Madrid, a Barcelona, a Italia, llévatelo. Pero yo he tenido con esto a veces ¿Cómo los parás? algunos cambios de criterios con algunas personas precisamente por eso, porque yo les digo, los padres son muy culpables a veces de la actitud de los chicos, Totalmente. porque los empujan de una forma. Yo les diría, vayan a ver un campeonato de infantiles. No, es terrible. A mí me tocó hacerlo. Vayan a ver un campeonato de infantiles. No, de terror. Y ustedes a los padres lo quieren meter en una bolsa a todos, atarla a la bolsa y dejarlos ahí hasta que termine el partido. Es terrible. Cuando termina el partido, abren la bolsa, váyanse muchachos, váyanse cada uno con su hijo. Vos sabés que yo tenía un sobrino. No les dan paz, no tienen paz. Vos los sabés que chicos. tengo un sobrino.
Carlitos Gallo, que jugaba en el country, acá, en el country de Valentín Alsina, todos lo conocemos. Y más de un domingo lo hemos ido a ver, ¿no? En el equipo que él jugaba, que no me acuerdo, era un equipo de por acá, no me acuerdo cuál era el equipo. Bueno, les recuerdo que estamos en Radio de Todos, en Lanús Oeste, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, ¿no? Y me ha tocado, me han invitado los padres a verlo, y yo he escuchado cada cosa, Ricardo, que quebralo, pegale, Claro. Dale, quebralo. Y cuando se agarran, Pero estás hablando en serio. los padres. Un día, me acuerdo que le pregunté un día a un padre, le digo, ¿pero vos le estás diciendo en serio? Pero sí, ¿no viste? Pero vos estás loco, le digo, pero ¿cómo le vas a decir Demente. quebralo o un chico a otro chico? Pero es una locura. Claro. Pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que Quebralo. pasa? Porque se quieren salvar con el hijo. Pero estás loco. Se quieren salvar con los hijos. Es mentira cuando dicen, no, porque quiero que mi hijo tenga. No, mentira. Hacelo estudiar. Yo el otro día, hacelo estudiar. Ahí está. Hacelo que preparalo. Pero vos no quieras que se salve con el fútbol. Si lo hace en buena hora, pero no a fuerza del castigo, porque es un castigo estar con los padres de los chicos. Los vuelven locos a los chicos. Los vuelven locos. Vuelven locos a los chicos, vuelven loco al árbitro, vuelven A loco todo el mundo. al técnico, Sí, vuelven sí. loco al técnico porque quieren dirigirle el partido los padres desde afuera, se pelean entre ellos, es una locura. Sí. Una locura. Por eso digo, y después bueno, después vienen los grandes problemas, ¿no es cierto? Los grandes problemas de aquellos que son los que mueven a los chicos, que los ven más o menos buenos y los van sacando de acá, los meten para allá, los meten para acá, los meten para allá. Sí. Y en esos entuertos, no digo que todos, hay gente muy buena. Sin duda. Muy buena. Como en todos lados. Yo les voy a contar una historia de esto. Dale, adelante. Adelante. De un amigo mío. Un amigo mío, fanático, pero fanático hasta las lágrimas de Racing. Hasta las lágrimas. Yo me acuerdo que él iba a jugar al fútbol y yo lo admiraba. Yo era un perro. No, ¿Recordás el nombre, Ricardo, de la persona? ¿Lo recordás? Sí, no. Bueno, sí. Carlitos Llama. Ahí está. ¿Un buen jugador de fútbol? Era yo íbamos a jugar a la pelota y yo veía, yo decía, ¿cómo hace? Sí. La tiene atada. ¿Cómo hace? Pero no. Verlo cabecear. O sea, ¿hay alguien que lo está impulsando para arriba? No puede ser, él no salta. ¿Hay alguien que lo empuja así para arriba? ¿O hay un hombre invisible que lo lleva así para arriba y lo hace cabecear? Y con una elegancia. Yo decía, esto es mentira. Esto es mentira, estoy viendo una película, esto es mentira, ciencia ficción. decía yo, esto es mentira. Y no tuvo suerte. Mirá. Porque anduvo por todos lados. Claro. Y no tuvo suerte. Bueno, pero ¿qué pasa? Tuvo sus hijos. Y sus hijos le salieron futboleros. Claro. Por eso quiero decir yo de las personas nobles que hay también dentro del fútbol, que no todos son de mal pensar. Entonces, claro, uno llegó, el otro no pudo, por distintas vueltas de la vida, no llegó. El otro llegó, estuvo en primera, terminó su tarea futbolística en Mar del Plata. Mar del Plata está Aldo Civi, En Aldo Kimberley, Civi. ¿no? No, en Aldo Civi. Y Kimberley también, ¿no? No. Alvarado también. No, Ahí estuvo está.
este chico estuvo en Aldo Civi. Claro. Y un día el representante le dijo estas palabras. Dijo, yo te voy a hacer ganar plata. No vas a ser Maradona. Para ser Maradona hay que nacer. Hay que ser Maradona. Hay que nacer Maradona. Sí, Y listo, Pero tenés habilidad suficiente como para ganar plata. Yo te la voy a hacer ganar. Pero en un equipo acá no la vas a ganar. Claro. Así de sincero fue. Entonces le dijo, nos vamos a Europa. Y así fue. Pam, 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 pam. La juntó. Terminó, él lo único que dijo, yo quiero terminar mi carrera futbolística, la quiero terminar en la Argentina. Va a ser de esa forma. Claro. Va a ser de esa forma. Y terminó en Mar del Plata. Vos sabés, Ricardo, que querías decir algo más. Simplemente No. esto. Sí. ¿Qué tarea la del representante? Totalmente. Total. Sí, pero hay sí. otros que no, inescrupulosos, que no les interesa nada. No, lo que les interesa es hacer dinero, nada más. Y los queman a los pibes, y yo digo, Ponen crudos. y yo digo, en buena hora, porque es yo al papá de él, yo con él no tengo trato, ¿no? Pero sí con el padre. Y yo digo, siempre fue una buena persona. Y tener eso, haber tenido por lo menos eso, que él no pudo llegar como futbolista. Llegó a la vida como buena persona, no como futbolista, pero no importa. Pero ¿quién pasó? El hijo fue el que le marcó el camino que él tenía previsto en algún momento. Mirá vos. Qué historia. digo, bueno, en buena hora, Carlitos, te mando Fuerte abrazo desde acá, ¿no? el abrazo más grande, Lindo el recuerdo. lecherito. Muy lindo el recuerdo. lecherito. Muy lindo recuerdo. Le decíamos lecherito porque el abuelo. Seguramente. Exactamente. El abuelo Ahora vamos a ir ahí. andaba con el carro, andaba vendiendo la leche. Era el que nosotros íbamos a la casa a comprar la leche. Comprábamos la leche así por tenían ahí los tarros de leche y todo. Qué maravilla. Va. Vos sabés, Ricardo, que en mi otra vida, en mi actividad profesional, laboral, ¿no? Ya lo conté alguna vez, yo trabajé en el sistema financiero muchos años y me tocó atender al querido Osvaldo Piazza, ¿no? Lo tuve de cliente y en uno de los bancos en los que estuve. Y Osvaldo me decía que, me acuerdo que fue en el momento que se iba a Italia Diego Latorre. ¿Se acuerdan cuando se fue creo que salió no me acuerdo si se iba de Boca o de Racing, de uno de los dos clubes, de uno de esos dos clubes se fue a Italia. Bueno, él me hizo un comentario, después se cumplió lo que él me dijo, que Latorre iba a volver enseguida, bueno, no importa, después se fue a jugar a México. Pero el relato que yo quiero hacer, el cuento, es que lo que me dijo Osvaldo es que dice, vos sabés que a consecuencia de esto que se iba a Latorre afuera, que ya era un jugador consagrado, me dice un muchacho de la B Nacional, dice, o no me acuerdo de qué divisional me dijo, dice, no es necesario que se vaya a jugar a Barcelona o al Manchester United o al Manchester City o al Real Madrid o al Milan. Dice, no, se va a la segunda de Suiza, dice, por ejemplo, y dice, al cabo de 4 o 5 años y probablemente se vuelva con 5 o 6 millones de dólares. ¿Es así? Sí, me dice, por supuesto. Dice, son divisionales que se paga muy bien, donde está todo resuelto, donde el dinero no es un problema, donde lo único que tenés que hacer es, lo estaba diciendo Osvaldo Piazza, un jugador consagrado que se había ido
había ido al Paris Saint-Germain con Carlos Bianchi. Habían jugado los dos, habían hecho una dupla. Después, cuando vinieron, hicieron dupla de técnicos en Boca, ¿eh? ¿Te acordás que después quedó él también como técnico? En Vélez. Perdón, en Vélez. Después él quedó como técnico también, ¿sí? Y me contaba eso, a consecuencia de lo que vos estás diciendo, ¿no? De la ida a Europa, de la promesa de los managers de hacer mucho dinero y qué sé yo. Y él me decía eso. No necesariamente un chico se tiene que ir a jugar a la primera de los grandes clubes europeos, sino a lo mejor se va a una divisional de Suiza, de Suecia, de Alemania, me decía él. Y el pibe al cabo de unos años dice, puede venir con su vida resuelta, ¿no? Porque hoy en Argentina, con una cantidad de dinero como la que nombramos recién, un jugador estaría medianamente resuelto, ¿no? Sí, sí. ¿No es cierto? Con varios millones de dólares. Y después también tenía que ver, quería comentar, Ricardo, lo que vos estabas diciendo. Sí. Yo lo escuché una vez a Juan Sebastián Verón. Vos recién decías el tema. Me pongo de pie cuando hablan de Verón. De Verón. Verón hijo, no la bruja. No, el hijo. No me olvides. La bruja es una bruja. Hizo el gol para que el Estudiante fuera campeón del mundo en el Manchester, ¿no? Contra el Manchester allá, la bruja Verón. Si ve una bruja montada en una escoba, es Verón que... sí, ahí está, era así. Que cuando yo era chico se cantaba eso. Sí. Entonces, Verón alguna vez dijo que lo importante que era, primero que los chicos estudiaran, y después que estudiaran idioma. Que no era menor, ¿no? Lo que estaba diciendo. Claro. Dice, cuando yo llegué él fue a jugar al Manchester, ¿no? Jugó allá y decía, yo no, de inglés, nada, decía, no entendía nada, me hablaban y tenía que hablar con el traductor, y qué sé yo, si lo que estaban diciendo era claro, y sí, tenía razón. Entonces lo importante es que los padres que están apostando a que el chico triunfe en el deporte, que todos sabemos que de una cantera de 200 pibes llegan 5, 4, 3, eso lo sabemos todos. Dice que estudien, ¿no? Que estudien, se formen, porque a lo mejor si un día les toca, tienen la suerte de poder llegar a jugar en un equipo muy grande, de los grandes equipos del mundo, inclusive de la Argentina, que pagan y muy bien, que sepan desenvolverse, ¿no? Que entiendan cuando se habla de un contrato, cuando se habla de una posibilidad económica importante, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, quería traer un poco esas dos cosas. Y me gustaría volver al tema hicimos el gesto del lechero, ¿no? Y en casa yo me acuerdo del sodero. Sí. Del sodero que venía con el caballo. Carlito, me acuerdo que era la sodería Rodríguez y Pose ahí de Valentina Alsina. Una historia, después te voy a contar del sodero. Dale, adelante. Nosotros un día, el sodero, porque lo que pasa es que no es como ahora, que anda ahora viene Carlito, viene Esteban, viene Sebastián, viene Pedro, Andrés, uno no sabe quién viene. Antes venía Don Carlos y era Don Carlos. Antes venía Pedro, Carlitos, cuando pasaba a nosotros. Carlito. Y años. Sí, era así, bueno. Entonces, venía el sodero. Y nosotros teníamos 100 metros en mi casa. Nada más y nada menos. 100 metros, claro. Y el tipo de la confianza de siempre, tantos años. Aparte, medio como que, qué sé yo, uno ya era, parece que no, pero el sodero ya era de la familia. Sí, señor. Entonces... No decía viene el sodero, hoy viene Carlito. Claro. O viene Jorgito, o viene, qué sé yo, el nombre que fuera. Y entonces él entraba. ¿A dónde estaban los sifones? Sí. Estaba el cajón con los sifones. Qué increíble. Entró, y yo tenía un perro. Mamá. El perro ese lo miraba y lo dejaba entrar. Ahora el tema era salir. Con los sifones. El perro se le ponía adelante, y le mostraba los dientes así, que se lo quería comer. Entonces, ¿qué hizo? Juancito, mira, ahí está. Bien dijiste, Juancito. Quería recordar, Juancito.
entraba Juancito y ahí se quedó. Claro, el perro se le plantó adelante, y cuando Juancito amagaba a levantarse, el perro le mostraba los dientes y se lo quería comer. Así que se quedó. Mi mamá no estaba, había ido a hacer una compra. Entonces cuando vino, la mira así, le dice: Lita, acá la estoy esperando, dice, para que me salve, para que me salve. El salvoconducto era tu Dice, mamá. no, lo que pasa, usted me está esperando porque tiene miedo que no le pague. Imagínate que era un Qué hombre. linda historia. Era un hombre que... Hermoso, no, hermoso. No. Bueno, vos sabés, Ricardo, que el sodero, bueno, vos hablabas del lechero. Yo acá en Valentín Alsina, ya cuando yo era chico, o yo no me acuerdo por lo menos del lechero, ¿no? Pero sí me acuerdo del diariero. Me acuerdo del diariero que voceaba la crónica a las 7 de la tarde, que pasaba todos los días por la esquina de mi casa, que ya no existe más eso, ¿no? El diariero con el diario bajo el brazo, Sí. y voceando la crónica. Años pasó ese muchacho voceando el diario a la tarde, ¿no? Y después me acuerdo haber visto en el campo, allá en Marcos Paz, donde íbamos nosotros, yo fui hasta mi adolescencia, fui mucho a un campo en Marcos Paz con mi familia, con mis padres, y el sul, no era un sul, que era un carro echado de la panificación. Ah, te acuerdas. El de la panificación. Todo con té. Todo así hasta adelante. De hecho, que venían los panes largos. Exactamente. O sea, vamos a explicarle a la gente joven, a los que están del otro lado, que a lo mejor el pan que está nombrando Ricardo, bien, como lo está diciendo él, era una especie de pan lactal, una especie de pan lactal más grande. Claro. Ahora viene feteado, claro. ¿no? Viene en ese momento no venía feteado. No venía feteado, venía el pan. El pan así venía largo. Exactamente. Sí. Entonces, pero el pan de la panificadora tenía un gusto especial. No era el pan de la panadería. No. Tenía un gusto especial. Era otra cosa. ¿Cuál era, Ricardo? ¿Panificación Argentina era el nombre? No. A ver. La panificadora se llama. Panificadora. Ahí está. Sí. La panificadora. Estaba por todos lados. Sí. Estaba por todos lados. Sí. Pero por favor, era impresionante. Ellos tenían. Yo esto se los puedo contar porque mi papá era panadero. Ah, bueno, listo, ahí está, habla vos. Entonces, ¿qué pasa? Él trabajaba en una panadería que era subsidiaria de la panificadora. Mirá vos. Hacían pan, pero aparte hacían los panes de la panificadora, que venían así todos larguitos. Sí, señor, lo que hoy es la baguette, una especie de baguette. Claro, pero grande. Lo que hoy es una especie de baguette. Bueno, claro, claro. Y venían los carros, sí, que eran todos iguales. Todos iguales. Este que yo te estoy mencionando, me acuerdo que era rojo y blanco. Claro. Sí, rojo y blanco. Era con un caballito. Todos entraba en la eran. calle de barro, de tierra. Todos los carros eran iguales, tenían el mismo. Todos estaban presentados de la misma forma. Entonces venían, cargaban ahí, aparte todo el pan bien presentadito, y salían de ahí, de un lugar que nosotros le decíamos la vía alta, porque ahí era una vía que estaba, una vía elevada. Entonces nosotros... ¿Del Roca, Ricardo? ¿La vía del Roca? ¿Del Roca? Y nosotros le decíamos la vía alta. Y ahí, cuando uno bajaba la vía, ahí a la derecha estaba la panadería. Mi papá era el encargado de la pala.
Ah, mira, maestro de pala. Maestro de Maestro pala. de pala, sí señor. Que era el encargado de meter el pan al horno y sacarlo en el momento que lo veía que estaba cocido. Claro. Mira, ahí me está diciendo Mirta, siempre nos escucha. Además le quiero recordar a la gente que los lunes en Radio de Todos tenemos de 20 a 21 reconociéndonos, que lo haces muy bien vos con Alejandro, ¿sí? Los miércoles tenemos, ayer hicimos Conexión Clásicos, y los jueves tenemos música, Historias de Vida, ¿eh? Qué buena música. Bueno, muchas Conexión gracias. Clásicos. Y los jueves hacemos Historias de Vida acá con el querido Ricardo. Así que ahí Mirta me está diciendo que la panificadora argentina llegaba a lo de los abuelos, me dice, qué recuerdazo. Digo, la verdad que, mirá vos, nos vinimos, vos hablaste de tu amigo del lecherito, y dónde fuimos a... Mirá, en ocasiones, venían en una bolsa esa de papel madera, Sí. y metían el pan ahí adentro. Metían el pan adentro, en bolsa de papel madera, exactamente, era En así. bolsa de papel madera. No existía la bolsa que hoy conocemos, la del No, supermercado, la bolsa. No, era todo. Esa camiseta no existía. Las galletitas, uno iba a comprar la galletita, era el papel ese papel, ¿cómo se llama? El blanco, el papel blanco. Sí, el papel blanco que usaban los almaceneros. El papel blanco que usaban los almaceneros. ¿Vos sabés que Ponían la bolsita ahí, le hacían el rulito. Sí, señor. La vueltita. Lo daba vuelta así. Enrique, en la esquina. La vueltita. Yo lo miraba y decía. Toma, ahí tenés. Pero acordate un detalle, Ricardo, que me acuerdo que en la esquina de casa, donde vive Oscarcito, Sí. enfrente, estaba. Oscarcito es un amigo, amigazo y familiar de Ricardo, persona a la cual queremos muchísimo. Si nos está escuchando, Oscar, te queremos, sabes que acá. Y estaba el almacén de Enrique, ¿no? Y vendía azúcar suelto. Entonces lo tenía atrás. Y agarraba, me acuerdo que agarraba una pala, Sí. que enterraba el azúcar, ponía el papel sobre el mostrador y lo volcaba. Después, pero con un arte el tipo. Sí. Lo iba haciendo así, lo daba vuelta, parecía que estaba haciendo Bueno, una empanada. bueno. Y yo decía, un día se le va a soltar el papel y va a ser un descalabro. Víctor, recordá que en esos años todo se vendía suelto. Todo. Los fideos, sí, la hierba. La hierba. La hierba. El azúcar. El aceite. Todo se vendía suelto. Impresionante. Todo se ve. Impresionante. Esto le contamos a la gente más joven, ¿no? Que no llegó a vivir esa época. Entonces uno iba con la botella de aceite, iba con una botella y tenía una especie de tambor con Claro. con una manijita, y ahí donde La leche, no comprábamos ni sallé ni la leche la íbamos a buscar, y estaba en los tarros de leche allí, la sacaban, y tenían un medidor, uno de medio litro y uno de litro. Sí, señor. Sí, señor. Entonces metía, como tenía una boca grande, podía meter el de litro. Entonces uno llevaba la jarrita. ¿Cuánto querés? Medio litro. Medio litro. Todo adentro. suelto. Todo suelto era. Todo suelto. Don Benjamín, Mira. abuelo de este amigo mío, Carlitos Llama, era un tipo que daba placer ir a verlo, porque era todo dulzura. Y en una oportunidad, no hace muchos años, voy con Graciela, mi señora, mi cuñada y mi cuñado, y pasamos. Yo soy un tipo que añoro mucho ese lugar, qué sé yo, como todos añoramos el lugar donde nacimos, donde nos criamos. Tantas cosas añoramos. Yo creo que cuando todos, éramos chicos. a todos nos pasa lo mismo. Tantas cosas. Entonces yo pasaba por ahí y yo les decía, les cuento, yo les contaba acá el lechero, qué sé yo. Todavía hoy
está la entrada de adoquines, Mira. que era por donde entraba el carro. ¿Qué era Era la casa de él, pero había un portón, y era toda una entrada de adoquinado? de adoquinado. Mirá vos. Y todavía está el adoquinado. Quedan muchas calles de adoquín todavía en Adrogué. Sí. Quedan sí, unas sí. cuantas. Entonces, y había un árbol ahí. Entonces digo, qué gana de ver. Entonces entré. ¿Y con qué me encontré? Con el árbol. Pero les voy a contar algo que fue lo más interesante de esto. Cuando me acerco al árbol, yo ya de por sí yo soy muy llorón, es una cuestión de familia. Me acerco al árbol y estaba en una rama del árbol, se había prendido la jarra con la que cargaban la leche. Te emocionaste. Eso me hizo volver a mi Tu niñez. no juventud, a mi A niñez. tu niñez, a lo más A mi puro, niñez. a lo más puro de tu niñez. A tu barrio, a tu... Él ponía, don Benjamín, ponía el jarro ahí, en ese árbol. Y el jarro quedó en ese árbol. Y se hizo de ese árbol. Qué cosa increíble. El árbol abrazó el jarro y ahí estaba. Está todavía. Ahí está. Está ahí. Mirá qué historia, Eh, Mirá qué historia contar. digo, cuántas cosas lindas que tenemos, cuántas cosas lindas que pasamos. Qué lindo que es revivirlas. Oh, Qué lindo que es recordarlas. Cuando decimos, che, tomamos un café, nos sentamos a tomar un café y charlamos de esto. Quizá, lo más probable, es que los chicos en este momento no nos puedan entender esto. Pero sí lo van a entender, y acuérdense, cuando, lógicamente, el tiempo los vaya acompañando y los vaya llevando más adelante. sí, señor. Ahí se van a acordar de nosotros. Déjame hacer una postilla a eso que estás diciendo, Sí, Ricardo. Pero yo no creo, ojalá me equivoque, que tengan estos recuerdos tan... ¿Cómo los puedo conceptualizar o definir? Tan básicos como tenemos nosotros, porque eran cosas simples, era una vida muy simple, era una vida Pero van a tener otros. muy tranquila. Pero van muy- a tener otros. Pero van a tener otros recuerdos. Algunos lo van a tener, qué sé yo, con la maquinita, el jueguito. ¿Cómo se llama, Alejandro? me lo sacaste de la ¿Cómo cabeza. se llama el jueguito, el primer jueguito ese que salió? Nintendo. Atari. El Atari. El Atari. Por ejemplo. O la Commodore 64. Tengo una todavía. Ahí empezó tu ahí te metiste en la entonces, tecnología, ¿no? Claro. Ahí es donde La Commodore 64. Claro. y sus recuerdos van a ser esos. Iban a hacer eso, sí. Sus recuerdos van a ser esos. Y van a ser tan potentes porque ellos ni se imaginaban siquiera que hoy iban a estar con la compu, con la inteligencia artificial. Ni se lo imaginaban. Ricardo, nosotros no lo imaginábamos. No, nunca. Mirá, Nunca. yo siempre Impensado era eso Yo- para nosotros. yo siempre cuento Impensado. esto y se lo cuento a mis nietos, ¿no? Y bueno, mis amigos. Nosotros andábamos con la comida, ¿qué vamos a andar Mis pensando? amigos, claro. Yo entré al primer banco, yo lo conté más de una vez esto, que era el Banco de Boston, y trabajábamos con carbónico. Poníamos 3 hojas, te hablo del año 80. En el año
82, después de la guerra de Malvinas, 82, 83, nos instalaron las primeras terminales que se llamaban bobas, ¿no? Que era solamente cargarle para carga de datos. Ahí Alejandro me está sintiendo. Le cargaban datos, solamente. Cuando nos la trajeron, yo trabajaba en el Departamento de Comercio Exterior, dijimos, esto no va a servir, esto lo traen de prueba y se lo van a llevar de vuelta. Se instaló y no se fue nunca más. Sí. Y hoy le pedimos a la inteligencia artificial que nos arme una carta, que nos arme un tema musical, que nos traiga una historia, que nos traiga... Una historia. ¿Cuántos años pasaron? 45 años. En 45 años el reloj, de manera absolutamente acelerada... Yo les voy a ser muy sinceros. Y eso nos cambió la vida. Todo eso nos cambió la vida. Hoy por hoy, yo estoy viendo cosas con la inteligencia artificial que a mí me asombran, pero poderosamente. Totalmente. Poderosamente. Con mi trabajo, ¿no? Y ojo que lo mío es una pavada. Eso me hace pensar en lo otro que se puede hacer. Es interminable lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Es increíble. Entonces, bueno, acá es donde tenemos que decir también, tengamos fe en que la utilización de la inteligencia artificial que sea para bien. Hay un poco de temor con el tema de la inteligencia artificial porque no saben dónde puede terminar, por supuesto, qué cosas se pueden, qué daño puede llegar a causar, porque pueden generar... Por eso, bueno, ¿ves? ¿Te das cuenta cuáles son las diferencias entre nosotros? Ahí está, bien marcada, bien marcada. No, nuestros miedos eran otros. Lo nuestro era mucho más elemental, mucho nuestros más miedos claro. Eran otros. Sí. Nuestros miedos eran otros. La preocupación era que el domingo la radio tuviera pila para poder escuchar partido. Tal cual. Viste, te quedabas sin pila en mitad del partido, chao, se terminaba la historia. Y hoy, ¿viste? Y bueno, hoy no, anoche no se podía ver el partido de Racing si no entrabas en una plataforma. Después me enteré que lo estaban dando por un canal de aire, pero bueno, lo habían publicitado como que había que verlo por una plataforma. Bueno, entonces todo hay que pagar, todo hay que... Hablando de eso, porque nos queda poquito, y yo quisiera... Sí, se va rápido el programa, comentar algo. Ustedes saben que, bueno, yo no sé, pero lo adopté como hijo. Dale. Lo adopté como hijo a Colapinto. Lo querés entrañablemente a Colapinto. Lo adopté como hijo. Sí, ese chico, no sé por qué. Me parece... Sí. Yo creo que nos va a dar grandes satisfacciones. Sí, ¿no? sí. Las condiciones las tiene, le falta el medio, como decimos siempre. Sí. ¿No? Aparte porque es terriblemente inteligente. Y a vos te pegó fuerte, entre comillas, la desobediencia del otro día. Eso a vos te... Sí. Y a mí también. Sí, y a mí, yo que soy un rebelde sin causa. ¿Pero por qué voy a mentir? Yo que soy un rebelde sin causa. ¿Pero también. por qué voy a mentir? Sí, es verdad. Sí. Y precisamente quería hablar de eso. Dale, adelante. Ustedes saben que esta desobediencia tiene consecuencias. Arranquemos un poco más arriba. Las consecuencias, en principio, deberían ser de la FIA, porque la FIA tiene una normativa. Recordemos que la FIA es la Federación Internacional del Automóvil, que es la que rige a la Fórmula 1, ¿no es cierto? Exacto. Bien. Hay una normativa que es la que va formando a todo lo que es la Fórmula 1. Sí, señor. ¿Por qué? Porque la Fórmula 1
es como la nobleza. Es lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo. Entonces, la aspiración de todo piloto es terminar corriendo. Entonces, ¿qué por un lado. pasa? Ellos tienen cosas, puntos a seguir. El decálogo. Claro. Sí. Entonces, determinadas cosas no se pueden hacer. Totalmente. Una de las cosas que se dice que no se pueden hacer, precisamente, es desobedecer una orden que imparta, en este caso, la escudería, cualquier escudería, ¿no? Bueno, esto es lo que hizo Colapinto. Sí. Desobedecer una orden de la escudería. Cosa que nos puso muy orgullosos a todos. Sí, señor. ¿Por qué? Tampoco no fue algo nuevo. Por eso digo, es un chico muy preparado, muy inteligente, muy vivo, y esto no lo hizo porque le salió del alma, porque dijo, no, muchachos, sé hasta las consecuencias. Yo estoy seguro de que pasó eso. Me juego la vida por eso. Sí, totalmente. Sí. Y dijo, no importa, yo me la tengo que jugar por la gente que apostó. Porque hubo mucha gente que apostó a él. Sí. Y hay una población que lo tiene en cuenta. Y él dijo, no. Un país. Un país. Sí, señor. Hay un país que está atrás de él. Entonces dijo, no, yo voy a cuidar de eso. Y me haré cargo de lo que sea. Porque sabe que ante una penalización, quien se hace cargo es el piloto. Claro. Él verá cómo. Bueno, resulta ser que la FIA primero es la que tiene que penalizar. La FIA no penalizó. ¿Quién penalizó? Es el propio equipo. El propio equipo. Acá está. 100.000 euros. Eso fue la penalización. Lógicamente la tiene que pagar Colapinto. ¿Qué pasó? Fue automático. Marcos Galperín dijo, momentito, de esa penalización me hago cargo yo. Perfecto, impecable. ¿Por qué? Porque es el número uno hoy por hoy que tiene la publicidad más importante Claro. en la escudería. Sí, sí. Es la publicidad más importante. Y dijo algo, a mí él me hizo ganar plata, entonces lo pago yo. Fue un tipo muy sincero, está bueno eso, un tipo muy sincero. Él a mí me hizo ganar plata. No sé si está bien o está mal, pero lo que hizo, lo hizo, me imagino, por otras cuestiones. Por supuesto él fue por el lado saludable. Y dijo, pero yo no puedo ser tan egoísta. Cuando en todo el mundo, en el mundo entero, salió mi publicidad a raíz de la falta que él tuvo. Entonces me hago cargo yo de los 100.000 euros. Y los pagó. Entonces... Y además es una forma de avalar el gesto de Colapinto, ¿no? La reacción de Colapinto. Por supuesto. Te estoy avalando lo que hiciste. Y acá voy. Claro. Colapinto, esto, sabía que no era cosa nueva en esto, que ya había sucedido en otras ocasiones. Te lo puedo recordar. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué lo hizo? Porque hay algo muy cierto. Un piloto, cuando sube a la Fórmula 1, llegar a la Fórmula 1, no crean que es lo más difícil. Es lo más difícil. Entonces hay que sostenerse. Y para eso hay límites. Y muchas veces hay que jugársela. Respeto este límite
o no. O lo transgredo. O lo transgredo. Exactamente. ¿Cuáles pueden ser mis consecuencias? Está todo estudiado. ¿Ustedes creen que? Entonces dijo no, el chico dijo no. Él nunca se imaginó que le iban a poner las 100 lucas. No. Nunca. Sin embargo, Galperín respondió. Fíjate que los argentinos, el recuerdo más fresco que tenemos es aquel famoso John Reutemann del 29 de marzo del año 81 en Jacarepaguá, un circuito que ya no existe más, que Reutemann desobedeció la orden del equipo con lluvia, bajo la lluvia, ¿sí? Porque por contrato Reutemann, si estaba a 7 segundos o menos, le tenía que dar paso al piloto número 1, que eso era una locura, porque Reutemann era un piloto número 1 en cualquier escudería. Le tenía que dar paso a Alan Jones y no lo hizo. Ahí donde surge el antecedente más notable en la Fórmula 1 fue ese, y después también pasó con Barrichello y Schumacher, que iba ganando Barrichello una carrera y faltando metros para la llegada levantó y lo dejó ganar a Schumacher. Orden de equipo, una vergüenza, un papelón. Por eso, que no se lo perdonan nunca. Entonces, Barrichello, ¿no? Entonces digo, aparte, ojo, hay que jugársela para hacer eso, ¿eh? Sí. A Reutemann le costó el campeonato. Hay que jugársela. Le costó el campeonato. Porque vos no sabés lo que va a pasar. A ver, si este hombre no tenía la voluntad de decir yo la pongo, la tenía que pagar con la Pinto. Tenía que pagar él. Y sacar $100.000. Se la sacan de su emolumento. Sí. Pero por supuesto. Por supuesto, se la van a cobrar. Sí o sí se la cobran. Un gesto notable, está bueno que lo hagan. Pero por supuesto. De Marcos Galperín. Y lo que hizo notar, Galperín, tipo muy inteligente, y lógicamente es un tipo. El tipo es un comerciante 1000 por 1000. ¿Y qué hizo? Y dijo, $100.000 yo los pongo. Lo pongo yo. También les explico. Yo tengo que ser noble a la causa. Ellos me están haciendo publicidad a mí. Claro. Y sí, a mí no me alegra esto. Tipo, a mí no me alegra eso, que haya hecho eso. No lo festejo. Pero sí, tengo que decir que a mí me hizo ganar plata. Por supuesto. Y si me hizo ganar plata, entonces yo no estoy apoyando su... Le hace ganar plata, Ricardo, porque la maniobra de Colapinto se sigue repitiendo todo el tiempo. Todo el tiempo la están pasando en todos lados la maniobra. Entonces, y lo primero que se ve, pum, ¿qué es? La publicidad por supuesto, de Mercado Libre. Por supuesto. Porque están los dos autos. En los dos coches está, sí. Está en los dos autos. No sé si son $15 millones, no sé la cantidad de plata que sí, puso este hombre. Eso es una millonada de plata. No sé. Impresionante. Sí. Hablemos de la tuerca. Hablemos de la tuerca. Dios mío. $50.000. Una locura. Una tuerca. Mamá. Lo vi el video. Y todo el mecanizado y todo lo que hacen de un pedazo de material especial, súper especial, que debe ser espacial, debe ser un material espacial, que pero por supuesto soporta altísimas temperaturas, fricciones. Para una carrera. Sí, para una carrera. Sí. Lo pude ver el video. Para una carrera. Sí. No. $50.000 así. Y después lo tiran. Lo tiran. No sé, qué sé yo lo que harán con eso. Sí, o quizás lo vuelven a procesar, lo vuelven a mecanizar, lo vuelven a fundir, ¿viste? Pero bueno, lo mismo pasa con los neumáticos. Los neumáticos a lo mejor te aguantan, los neumáticos de clasificación aguantan algunas vueltas, una vuelta, 2 vueltas y afuera. Porque le dan tanto que... Qué bárbaro, Sí, bueno, ese es el automovilismo de alta competencia, ¿no? Qué bueno. Así que bueno. Vamos a recordarle a la audiencia entonces, Ricardo, que los lunes los pueden ver a vos y a Alejandro de 20 a 21 en Reconociéndonos. Los miércoles de 20 a 21
Conexión Clásicos. Si quieren escuchar buena música, no tienen gracias, más, Ricardo. no tienen más que escuchar, que se van a deleitar escuchando un programa extraordinario. La verdad que lo hacemos con mucha seriedad, con mucho respeto por toda la audiencia. Y los jueves hacemos historias de vida. Hoy hemos contado historias. Todos los jueves les contamos historias de vida. Déjame decir algo que acá me apuntó Mirta, que no quiero dejarlo sin decir. Le mando un beso grande. El queso mantecado, me dice, que solo había uno, el de la harina. ¿Te acordás el que venía la horma con harina? Con harina. Ahí está. Claro. Se pegaba en el papel blanco. El queso mantecoso, sí, señor. Era así. Venía todo con una harina. Queso mantecoso. El queso mantecoso venía todo con una harina. Que era como una cáscara. Claro, una cascarita y se le sacaba la cáscara y quedaba el queso. Y era la horma. La horma que hoy conocemos, que viene embolsada, que viene cerrada al vacío, antes, en los almacenes de barrio, venía esa horma de queso con una capa, todo con una capa de... Sí. Como de una harina, de una fécula, como una fécula. Ahí está, como una fécula, y el almacenero hacía un corte, uno le pedía un cuarto, medio kilo, un kilo, hacía un corte, lo envolvía en ese papel blanco que estábamos diciendo hoy, y acá me dice Mirta que se pegaba en el papel blanco la parte que quedaba sin la fécula. Ahí está. Bueno, ahí les contamos otra historia. Y la leche venía en botella. Y la leche venía en unas botellas verdes. Exacto, y se le sacaba la tapita era de aluminio. Claro. Entonces cuando uno le sacaba y había la como tapita, una nata arriba. Qué rico que era eso, la nata esa, qué rico. El yogur en los frasquitos de la vascongada. La vascongada. El yogur de frutilla. Mamita, si hay para hablar. Si hay para acordarnos de cuando éramos chicos. Tantas cosas. Qué lindo. Así que bueno, ya les recordamos los programas que están al aire en Radio de Todo, desde Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Vamos para todo el mundo. Y con estos recuerdazos que tenemos los jueves acá con el querido Ricardo, con Alejandro que está ahí, que siempre está apuntando algo, siempre tiene algo también para recordar. Alejandro mucho más chico que nosotros, pero también le ha tocado vivir en algunas cosas de chico. Y bueno, acá estamos los miércoles, ¿no? Los miércoles. Perdón, los jueves de 20 a 21, los jueves de 20 a 21, para refrescar la memoria nuestra y de los oyentes, ¿no? Sí. Así que bueno. Y como dice la música que tenemos de fondo. Así es, para honrar la vida. Honrar la vida. La memoria nos sirve para honrar la vida, ¿no? Ahí está. Ahí. Bueno. Así que bueno. Nos estamos ya despidiendo. Nos estamos yendo porque estamos un poquito pasaditos, pero bueno, siempre hay algo que acotar y se hace tarde. Así que bueno, les agradecemos a todos, a vos Ricardo por invitarme a acompañarte en este programa. Por favor. Ricardo es el director de la radio. Es un placer. Y la verdad es que a mí me da mucho placer hablar de todas estas cosas, ¿no? De deporte, de lo que fue nuestra vida cotidiana, de cuando éramos chicos. Siempre traemos estos recuerdos que tanto nos gusta contar, y fundamentalmente para la gente grande como nosotros, que recuerden, y para los chicos que sepan cómo se vivió alguna vez cuando en nuestra niñez y adolescencia, ¿no? Así que bueno, despedite vos, Ricardo. Bueno, les deseamos que tengan un hermoso fin de semana. El lunes, bueno, que comiencen una semana hermosa. Y bueno, en este programa nos vamos a encontrar el día jueves próximo, acá en Honrar la Vida, ¿sí? A las 20, de 20 a 21 horas. ¿Sí? Exactamente, en Radio de Todos. Bueno, con el gran amigo Víctor. Querido Ricardo, qué lindo. Bueno, suscríbanse, suscríbanse a la radio, sí. que es gratis.
toquen la campanita, así se van enterando de las novedades, escuchen la música de la radio que tiene una selección de temas impresionante. Yo soy melómano y se los recomiendo. Escuchen Radio de Todos, que es fantástica la música y no se van a arrepentir. Así que bueno, de mi parte, buenas noches para todos. Muchas gracias por haber estado de ese lado, que es lo que justifica que Ricardo y yo estemos de acá y Alejandro también ahí con los controles. Le agradecemos a Alejandro siempre estar atento y presto con su sapienza. Y bueno, buenas hemos llegado al noches, final del programa. entonces, Buenas noches para y todos. nos estamos viendo.